Buenos días, muchachos. Empezamos la clase del día de hoy. En la clase pasada vimos ya cuál era la primera línea de defensa de nuestro organismo contra el ataque de los microorganismos patógenos. Entendimos que esa primera línea de defensa está conformada pues por lo que es la piel, la mucosa, que gracias a esto nos protege del medio ambiente, de que no entre constantemente microorganismos patógenos que puedan colonizarnos y generarnos enfermedades. Entendimos también que las lágrimas, el pH del estómago, la flora normal son muy importantes para que nos mantengamos saludables. Entonces podemos decir que todas esas, la piel, la mucosa, las lágrimas, el pH del estómago, la flora normal, todo eso constituye los primeros soldados que van a hacerle frente en esta guerra al ejército microbiano. Pero ¿qué sucede si esos primeros soldados que hacen frente a las bacterias fracasan? Pues entonces tiene que entrar un refuerzo, tienen que entrar soldados que apoyen a la lucha. Entonces, cuando la primera línea de defensa fracasa, entonces el microorganismo patógeno es capaz de vencer esa primera línea de defensa, atravesar la piel, atravesar las mucosas, llegar a una célula blanco e invadirla, colonizarla, infectarla, reproducirse y vivir, ¿ok? Entonces, nada más que pues va a estar viviendo dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando se vence la primera línea de defensa, se activa la segunda línea de defensa. Y aquí, esta segunda línea de defensa va a estar conformada por células fagocíticas que al momento en que reconozcan a este microorganismo que se atrevió a pasar las primeras líneas de defensa, van a producir inflamación, fiebres y sustancias antimicrobianas. Y aquí el único fin es terminar con el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Pues estos microorganismos patógenos invasores. Entonces, esta segunda etapa o esta segunda confrontamiento con el microorganismo patógeno se realiza generalmente en la sangre del huésped. ¿Y qué hay en la sangre? Yo, si estuviéramos en una clase presencial, les preguntaría que me dijeran qué células hay en la sangre, pero pues como no estamos, pues tengo que revisarlo de esta manera. Entonces recordemos que la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Yo creo que todos saben qué es la sangre, ¿verdad? Es de color roja porque tiene hemoglobina, pero vamos a ver las características particulares de la sangre. La sangre la podemos dividir, ¿sí? En dos fases, una que le vamos a llamar fase sólida y otra fase líquida. La fase sólida es la que engloba las células, ¿sí? A lo que son los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y es lo que le da el color rojo a la sangre porque tienen hemoglobina, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas. Estas células están inmersas en lo que llamamos el plasma, y el plasma va a conformar la fase líquida. Vamos a ver un video donde se resume muy bien todo lo que yo quiero que ustedes ahorita recuerden acerca de lo que es la sangre. Creo yo que esto ya lo han visto en otras clases y es simplemente un recordatorio de los componentes de la sangre. Entonces vamos a ver un video. ¿Dónde está? Visualización. Ver en pantalla completa. ¿Ok? ¿Listos? Bueno.
¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. En el presente video daremos respuesta a ¿cuál es la diferencia entre plasma y suero? Comencemos. El plasma es la parte líquida de la sangre, también llamada como fracción celular sanguínea, en la cual se encuentran en suspensión las células o partes corpusculadas, como lo son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y bien las plaquetas. La mayor parte del plasma es agua y en menores cantidades son proteínas y otros solutos. Por otra parte, el suero es la parte líquida de la sangre que se separa después de la coagulación, es decir, el suero es el remanente de plasma sanguíneo una vez consumidos los factores hemostáticos para la coagulación de la sangre. En relación con la sangre en su totalidad, el suero está privado de fibrina, de glóbulos blancos y rojos y de algunos elementos además del fibrinógeno. Analicemos a fondo lo comentado. La sangre se compone principalmente de glóbulos rojos, con un porcentaje de 40 al 45%, glóbulos blancos y plaquetas un 1%, y plasma un 55% aproximado. Entonces, ¿dónde entra el suero? ¿En dónde está? Veámoslo con el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos dos muestras sanguíneas. Una en el tubo de muestra con tapón morado, que es el que tiene anticoagulante EDTA. Y otra, el tubo de muestra con tapón rojo, que se caracteriza por no tener ningún reactivo químico, es decir, no tiene anticoagulante. Si nosotros dejamos reposar ambos tubos por unos 10 minutos, ¿qué sucedería? Se sedimentarían los elementos formes, de tal manera que en el tubo rojo se formaría un coágulo, mientras que en el tubo morado no, dado por el anticoagulante. Entonces, en el tubo morado, en su parte líquida, aún tenemos fibrinógeno, entre otros elementos como proteínas, dado que la sangre no está coagulada, es decir, la parte líquida de esta muestra es plasma. Por otra parte, la sangre entra al contacto del tubo de la muestra comienza con la coagulación, en donde el fibrinógeno es el principal responsable. El coágulo se habrá formado en un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. Lo anterior recibe el nombre de tiempo de coagulación. Lo importante de esto es que en este tubo, la parte líquida no tiene algunas proteínas y desde luego no tiene fibrinógeno, dado que ya se formó el coágulo, de tal manera que dicha parte líquida recibe el nombre de suero. En conclusión, el plasma es la parte celular de la sangre. A diferencia del suero, sí tiene fibrinógeno entre otras proteínas. Por otra parte, el suero se obtiene posterior a la coagulación y no tiene fibrinógeno entre otros elementos. Muy bien, esto en relación con el presente video. Los invito a que se... Ok, entonces, ¿por qué les puse ese video? Porque quería que recordaran cómo se manipula la sangre, y muchos de ustedes, si se van a dedicar a hacer alguna tesis, a lo mejor iban a tener que tomar muestras de sangre. Entonces recuerden que en la sangre vamos a tener estas células que son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, que van a estar disueltas en el plasma sanguíneo. En ese plasma sanguíneo hay fibrinógeno, que es lo que coagula. Entonces, si ustedes van a procesar una muestra de sangre y quieren obtener las células, pues no necesitan que sea un tubo morado. Con el simple hecho de que sea un tubo que tenga tapón rojo y que lo dejen coagular, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque hay diferencia en el precio entre un tubo morado que traiga DTA y el que tiene el tapón rojo que no trae nada. Es mucho más barato el que no trae nada. Ahora, si lo que ustedes quieren hacer es un análisis, por ejemplo, de alguna hormona que esté circulando en la sangre, alguna hormona, algún metabolito, pues lo que más les conviene es obtener el plasma. ¿Ok? Entonces ahí sí hay que obtener la sangre en un tubo de color morado que traiga EDTA. Bueno, esto fue brevemente nada más para recordarnos qué cosas hay en la sangre. Y ahora, regresando al tema del curso, en esta sangre es donde se va a llevar el segundo encuentro, vamos a decirlo así, es donde va a haber ahora sí que una lucha frontal con el microorganismo
que venció la primera línea de defensa, ¿ok? Y dentro de todas las células que están en la sangre, miren, estos son los eritrocitos, que es lo que hay más. Hay de 4.8 a 5.4 millones por microlitro. Y luego están las plaquetas, que son las que coagulan. Y luego de todas estas, las con las que nos vamos a quedar son con estas que estoy señalando, que son los leucocitos. Los leucocitos son las células blancas. Y estas celulitas que yo les estoy mostrando aquí son los soldados que componen el batallón de la segunda línea de defensa del huésped. Aquí les presento a los soldados que van a actuar en la sangre una vez que los patógenos vencieron la primera línea de defensa, es decir, después de que atravesaron piel o mucosas. Y este batallón se encuentra conformado por dos grandes tipos de células. A uno les vamos a llamar granulocitos y a otro agranulocitos. ¿Por qué? Porque cuando estas celulitas se tiñen en el citoplasma, los que son granulocitos se les alcanzan a ver gránulos, ¿ok? Y los que no son granulocitos se les ve su citoplasma sin gránulos, nomás así la diferencia. Ahora dentro de los granulocitos, ¿ok? Que fíjense que estas celulitas blancas son de las que hay menos comparadas con los eritrocitos y las plaquetas. Tenemos 5,000 a 10,000 por microlitro. Y plaquetas hay 150,000 a 400,000 por microlitro. Entonces, estos soldados son los más poquitos o son las celulitas más mínimas que andan circulando por nuestro torrente sanguíneo. Entonces, dentro de estos, de los granulocitos están los neutrófilos, ahorita vamos a ver, se les llama también PMN, ¿ok? Los basófilos y los eosinófilos. De los granulocitos, los que hay en mayor cantidad son los neutrófilos, los que hay en menor cantidad son los basófilos, ¿ok? Los agranulocitos, muchachos, están conformados por los monocitos, las células dendríticas, los linfocitos, y dentro de estos hay tres tipos, lo que son las células natural killer o asesinas naturales, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿ok? Vamos a ver más a fondo cada una de estas celulitas. Entonces, la segunda línea de defensa del huésped se va a basar en la acción de estas células contra los microorganismos patógenos. Entonces, los leucocitos dijimos que se van a dividir en dos en base a cómo se observan en microscopía óptica, en granulocitos y agranulocitos. Granulocitos dijimos que son los que presentan gránulos en el citoplasma, se ven así puntiagudito el citoplasma, y los agranulocitos simplemente su citoplasma no se les ve gránulos. Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, que son de los que hay más, basófilos, eosinófilos. Las células dendríticas van acá en los granulocitos. Cometí ahí un error. Voy a cambiarlo, si me permiten tantito. Vamos a cambiar porque las células dendríticas son a granulocitos. ¿Ok? Listo. Ok. Ok, entonces, dentro de los granulocitos están los monocitos, las células dendríticas, las células natural killer o asesinas naturales y los linfocitos. ¿Ok? Vamos a ver primero los granulocitos. Fíjense bien, en los granulocitos tenemos los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. De los neutrófilos se les llama también leucocitos polimorfonucleares.
PMN. ¿Por qué? Porque su núcleo pareciera que están como que pegados en algunas partes, su membrana, y se forman de 2 a 5 lóbulos, como que de aquí a aquí pareciera que se pega la misma membranita del núcleo, y me pareciera que me está formando más de un núcleo, por eso lo de polimorfonucleares. Entonces tiene en este caso que les estoy poniendo aquí, tiene 3 lobulitos, ¿verdad? Su citoplasma está lleno de granulitos. ¿Qué es lo que hacen los neutrófilos? Tienen una gran capacidad fagocítica. Ahorita vamos a ver qué es la fagocitosis, y pueden moverse, ¿ok? Pueden abandonar la sangre, penetrar en un tejido infectado y destruir a los microorganismos patógenos. Los basófilos, estos basófilos están cargados de gránulos citoplásmicos. Vean, muchos puntitos, y estos gránulos son histamina. Estas celulitas son las que actúan cuando llega un alergeno. Cuando llega un alergeno y entra a través de nuestra nariz, ¿qué es lo primero que hacemos? ¡Ashú! ¿Ok? ¿Por qué? Porque los basófilos que reconocen ese alergeno empiezan a secretar histamina, y la histamina está muy relacionada con las respuestas alérgicas. O por ejemplo, cuando aquellos que son alérgicos a un piquete de abeja, les pica la abeja, y luego, entonces los basófilos que reconocen el veneno de la abeja empiezan a secretar histamina, y ¿cómo se pone la persona? Se empieza a llenar de ronchas, ¿ok? Bueno, los eosinófilos también son fagocitos, y principalmente tienen sus granulitos, y principalmente actúan contra parásitos como los helmintos, ¿ok? Como los que son como los gusanos. Los agranulocitos, aquí vamos a tener a los monocitos, las células dendríticas, las células natural killer y los linfocitos, ¿ok? Los monocitos, estos cuando están en sangre, como tal, como monocitos, no tienen actividad fagocítica. Tienen actividad fagocítica cuando empiezan a madurar, es decir, cuando empiezan a migran de la sangre hasta donde está el daño, o hasta donde hay una invasión por algún microorganismo patógeno, y ahí empiezan a diferenciarse en unas células que se llaman macrófagos. Y como macrófagos, ahora sí ya tienen la capacidad de fagocitar. Las células dendríticas son monocitos que están ya más diferenciados. Los monocitos se pueden diferenciar en macrófagos o en células dendríticas. Podemos decir que las células dendríticas son macrófagos especializados, y se les llama así células dendríticas porque su membrana se protruye, se alarga, y da la forma como de las dendritas de las células nerviosas, ¿ok? Estas células dendríticas hay muchas en la epidermis, en las mucosas, en el timo y en los ganglios linfáticos. Son fagocíticas, lo que hace es que son fagocíticas, y luego esta es la que, si la segunda línea de defensa, si todos estos soldados no pueden con el enemigo y no pueden con la bacteria patógena, esta célula dendrítica es la encargada de prender la alerta y mandar un mensaje de ayuda, SOS, para que venga la tercera línea de defensa. Luego vamos a ver cómo le hace la célula dendrítica para hacer esto. Las células natural killer o células asesinas naturales, estas, muchachos, son lo peor que hay en el sistema inmune, son unas desalmadas. Las células natural
killers son unos soldados psicópatas que lo único que hacen es matar lo que reconozcan como extraño. Son buenísimas para matar células que estén infectadas con un microorganismo intracelular o con virus. Se deshacen a las células tumorales. Si no fuera por estas células, todos los días nuestras células mutan. Si no fuera por las células natural killer, seríamos, yo creo que una amiba morfa llena de tumores. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que hacen las células natural killer se van a activar ya hasta la parte final en la tercera línea de defensa. Y lo que hacen es que andan en sangre y ahí deshacen todo. O sea, estos son unas psicópatas. Llegan y se echan a todo lo que encuentran, a todo lo que está enfrente y no les importa si es bacteria, si es virus, si es célula del mismo huésped, estas se aniquilan todo. Los linfocitos, vamos a tener linfocitos T y B. Estos no poseen actividad fagocítica, los podemos encontrar en sangre, pero los vamos a retomar hasta la tercera línea de defensa. Estos son los que activan o desempeñan todas las funciones en la inmunidad adquirida, que es la tercera línea de defensa. Entonces, predominantemente se encuentran en los tejidos o ganglios linfáticos. Bueno, ahora, una vez que el patógeno atravesó la primera línea de defensa y se encuentra ya dentro del organismo, se activa la segunda línea de defensa. Entonces se activan estas celulitas y lo que más sucede es el proceso de la fagocitosis. Si recuerdan ahorita que estábamos revisando las características de las células, ¿qué les dije? Neutrófilos son fagocíticos, eosinófilos, fagocíticos. Monocitos, cuando se convierten en macrófagos, son fagocitos. Células dendríticas son fagocíticas. Entonces, la fagocitosis es una de las principales acciones que se ejerce cuando falla la primer línea de defensa. ¿Ok? ¿Y quién hace esta? Permítanme, ahí tenía un error también. ¿Quién hace, qué tipo de células son las que hacen esta función? Pues ya los vimos ahorita, los fagocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas y los eosinófilos. Entonces, estas células hacen este mecanismo de fagocitosis porque se activan y la forma en que se activan es porque reconocen proteínas de secreción que se llaman citocinas, que son secretadas por otros fagocitos o por otras células del sistema inmune. Ahora, estas células fagocíticas pueden activarse también por la presencia del microorganismo patógeno y sobre todo por el lípido A del lipopolisacárido se pueden activar y pueden empezar a fagocitar. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esto de la fagocitosis. Fíjense bien. Vamos a tener a todas las células que fagocitan, les vamos a llamar fagocitos. Dijimos que eran los neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas. ¿Ok? Entonces, los neutrófilos y los eosinófilos son granulocitos. Estos neutrófilos y eosinófilos son los primeros que van a tener una acción fagocítica. Son los primeritos que reconocen al microorganismo patógeno que entró al organismo. ¿Ok? Entonces, estos actúan en la etapa inicial de la infección. Luego de que se empieza la guerra, de que empieza ahí la matadera y la fagocitosis, llegan los macrófagos. Y estos macrófagos, acuérdense que vienen
de los monocitos. Y entonces cuando llegan los macrófagos ayudan a los neutrófilos y a los eosinófilos para terminar de matar todo lo que haya ahí, de fagocitar bacterias restantes, vivas o muertas. Entonces, a este primer inicio en que estas células se activan, a eso le vamos a llamar quimiotaxis, ¿ok? ¿Cómo es que entra este microorganismo patógeno al organismo y cómo le hacen estos fagocitos para saber que tienen que empezar a luchar y que tienen que empezar a fagocitar? Pues eso lo hacen a través de la quimiotaxis. Y si recuerdan, en las clases pasadas, muy al principio, dijimos que la quimiotaxis es la atracción química que puede tener una célula hacia algo. En este caso, la quimiotaxis se va a dar porque las células del sistema inmune, estos fagocitos, se van a sentir atraídos por estos microorganismos. Estos microorganismos van a empezar a secretar sustancias químicas que eso va a atraer inmediatamente a los fagocitos. Ahora, les decía yo que lo primerito que se va a activar son los neutrófilos, los granulocitos, ¿verdad? Y una vez que ya están ahí en el lugar de la lesión donde está el microorganismo y estos neutrófilos empiezan a fagocitar, llegan luego los macrófagos, pero estos macrófagos en un inicio eran monocitos. Estos monocitos, cuando salen de la sangre y van hacia el lugar donde está el daño, empiezan a diferenciarse y de hecho se empiezan a quedar en los tejidos. En casi todos los tejidos de nuestro organismo tenemos macrófagos. Tenemos macrófagos en el intestino, en la piel. Ahora, dependiendo del órgano donde esté, va a ser el nombre del macrófago. La mayoría le seguimos diciendo macrófago. Por ejemplo, si vamos a andar en el macrófagos que estén en el vaso, pues van a ser macrófagos. Pero hay algunos órganos donde sí el macrófago tiene un nombre particular. Por ejemplo, en el hígado a los macrófagos se les conoce como células de Cooper. En el pulmón se les llama macrófagos alveolares. En el sistema nervioso son células de la microglía. En la piel tenemos a los macrófagos, los conocemos como células de Langerhans, y en el tejido linfoide como células dendríticas. Ahora, el conjunto de todos estos macrófagos, todos los macrófagos del organismo, sean en la célula, en el órgano donde estén, a eso le vamos a llamar sistema fagocítico mononuclear. ¿Ok? Bueno, entonces ya están ahí en el lugar del daño, ya están enfrente del microorganismo patógeno. ¿Y ahora qué sigue? Al siguiente paso le vamos a dar adherencia. Y aquí es cuando estos fagocitos van a reconocer al microorganismo patógeno. Miren, en esta foto les estoy poniendo, es una micrografía electrónica de barrido, photoshopeada. Miren, recuerden que el barrido se ve en el microscopio electrónico, lo vemos en tonalidades de grises. Bueno, pero aquí ya lo estamos viendo coloreado. Ok, entonces miren, esto que está en amarillito es el macrófago. Estos que están en rojita son las bacterias. Y la membrana del macrófago, cuando va a reconocer una bacteria, se alarga y forma lo que conocemos como pseudópodos. ¿Ok? Entonces, cuando un fagocito, en este caso el macrófago, es atraído hasta una bacteria y lo reconoce, ¿qué pasa ahí? Pues se une la membrana del macrófago con la superficie de la bacteria. Y entonces aquí tenemos un reconocimiento específico que se da entre receptores tipo LR, la membrana del fagocito,
con receptores que se llaman PAM, que están en la superficie de la bacteria. ¿Ok? Entonces, aquí es un reconocimiento específico. Aquí sí que podemos decir que son de esos amores que hacen daño, porque el macrófago llega y acapara, como si fuera un pulpo, agarra a la bacteria. Ok, vamos a ver cómo se lleva esta unión, este reconocimiento entre el fagocito y la bacteria patógena. Fíjense bien, la bacteria, ¿sí? A la bacteria, todo lo que en las bacterias patógenas, todo aquello que le sirve para que pueda ser reconocido por el fagocito, le vamos a llamar receptores PAN. ¿Qué son estos de los receptores PAN? Son patrones de moléculas asociadas a los patógenos. ¿Qué quiere decir? Que son grupos de moléculas que siempre están en ese grupo de bacterias. A ver si me explico. Por ejemplo, las bacterias gram positivas, todas tienen lipopolisacárido. ¿Ok? Entonces, ese lipopolisacárido va a ser un PAM de las bacterias gram positivas, porque todas las tienen y es reconocida por receptores TLR, ¿ok? Tiene, perdón, les dije bacterias gram positivas, no, perdón, lipopolisacárido está presente en las bacterias gram negativas. Ahora, en las gram positivas, ¿qué tenemos? Tenemos el peptidoglucano, el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, esos van a ser receptores PAM, ¿ok? En las gram negativas, ¿qué tenemos? Tenemos porinas, tenemos los transportadores que vimos en la clase, en la vez pasada, estas proteínas transmembranales, también van a ser PAM. Los flagelos, ¿ok? Y estos componentes que están siempre en las bacterias son reconocidos de manera específica por receptores TLR en los fagocitos. Por ejemplo, el flagelo, que está compuesto de flagelina, es reconocida por el receptor TLR5. Las porinas de las gram negativas es reconocido por el receptor TLR2. El lipopolisacárido por el receptor TLR4, este es el que está en los fagocitos, ¿ok? El peptidoglicano, tanto de las positivas como de las negativas, es reconocido por TLR2. Ahora, fíjense, en otro tipo de bacterias como las micobacterias tienen sus propios PAM, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un PAM nos estamos refiriendo a una molécula que esté conservada en un grupo de bacterias patógenas. Pueden ser lipopolisacáridos en las gram negativas, ácido lipoteicoico y teicoico en las gram positivas, peptidoglicano en gram positivas y gram negativas, proteínas transmembranales, proteínas tipo porina. Ahora, aquí lo que es particular es que va a ser PAN siempre y cuando sea reconocido por un receptor TLR de una célula inmune, ¿sí? ¿Ok? Es decir, que va a ser PAN siempre y cuando sea reconocido por un receptor TLR. ¿Ok? Ahora sí, los receptores TLR van a estar en las células inmunes. Son proteínas transmembranales que están glicosiladas, son glicoproteínas. ¿Ok? Se conocen al menos 10 tipos, TLR1, TLR2 y vámonos, ¿no? Aquí en la imagen les puse hasta el 13, pero estos no están bien caracterizados. Ahora, estas proteínas transmembranales, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a reconocer receptores TAM. Por ejemplo, el TLR5 reconoce a las flagelos, el TLR2 haciendo un heterodimero con TLR6 que va a reconocer a las lipoproteínas de las bacterias gram positivas. El TLR2 reconoce a lipoproteínas, al peptidoglicano. ¿Y qué sucede? Aquí está el lipopolisacárido, lo reconoce TLR4. ¿Qué sucede cuando se hace esta unión
entre TLR y PEM. ¿Qué sucede cuando se lleva a cabo esta unión? Pues lo que sucede es que hacia el interior del fagocito, hacia el interior de la célula, se desata lo que se conoce como una vía de señalización de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a activar proteínas en el citoplasma que van a hacer como un efecto dominó. Una proteína pega en otra proteína y así consecutivamente hasta que llegan al núcleo y activan genes, y esos genes cuando se activan se expresan, se transcriben y sintetizan sobre todo citocinas. Las citocinas son proteínas que secretan las células del sistema inmune. ¿Okay? Ahora, veamos, los receptores TLR están en todas las células del sistema inmune. Están en los macrófagos, en los granulocitos, en las células dendríticas, en las células T, en los linfocitos T y en los linfocitos B. ¿Ok? Ahorita estamos en los fagocitos, que vienen siendo estos. Y miren, todos tienen receptores TLR. Entonces, estos TLR, ¿para qué le van a servir? Que son estas banderitas rositas, pues para reconocer de manera específica un componente de la bacteria que vamos a denominar PAN, que puede ser, ya vimos, lipopolisacárido, ácido teicoico, etc. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que se llevó a cabo ese reconocimiento, entonces, fíjense bien, aquí está el patógeno, aquí está el fagocito, aquí está el receptor TLR y aquí está el componente PAM, ¿ok? Se lleva a cabo ese reconocimiento y ¿qué sucede? Pues sucede que la membrana del fagocito se empieza a invaginar. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a hacer hacia adentro y este movimiento hace que la membrana, sus extremidades de la misma membrana se empiecen a alargar como queriendo rodear a la bacteria, y a esas proyecciones que hace la membrana, el fagocito, es lo que conocemos como pseudópodos. Sí, es que pareciera como si estuviera caminando, ¿ok? Si se mueve y entonces agarra bien a la bacteria y entonces ahora sí se invagina hacia el interior, hacia el citosol, y genera lo que se conoce como un fagosoma. Esto se empieza a invaginar hacia el citosol, se cierra y aquí se forma un fagosoma. ¿Ok? Ahora, en la célula hay un organelo que se llama lisosomas. Ahorita vamos para allá. Entonces se hace el fagosoma, ¿ok? Y una vez que está ya el fagosoma en el citosol del fagocito, entonces este organelo que les comentaba ahorita, el lisosoma, se va a fusionar con el fagosoma. La membrana de este fagosoma se fusiona con el lisosoma y se genera lo que se conoce como fagolisosoma. Entonces, fíjense bien, aquí tengo yo el receptor TLR, ¿ok? Se unió un receptor PAM en la bacteria, se invaginó, se formó el fagosoma, aquí está la bacteria patógena, la membrana del lisosoma se une a la membrana del fagosoma y se genera un fagolisosoma. Ahora, en el lisosoma, la característica del lisosoma es que tiene muchas enzimas hidrolíticas, digestivas, como la lisozima, que ya aprendimos en la clase pasada que deshace el peptidoglucano, las lipasas que degradan lípidos, proteasas que degradan proteínas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, y tiene un pH muy ácido. Entonces, al momento en que el lisosoma se fusiona con el fagosoma, pues hagan de cuenta que es como si vaciara sus enzimas dentro del fagosoma, y entonces este fagosoma empieza a
o todo lo que estaba en ese fagosoma, que en este caso es la bacteria patógena, empieza a ser degradada por las enzimas del lisosoma. Aquí le dan crán a la bacteria, ¿ok? La degradan toditita y luego entonces lo que queda, los restos que quedan se les llama cuerpo residual y eso lo que hace el fagosoma es que lo desecha a través de lo que se conoce como exocitosis, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que aprendimos. Miren, qué preciosa esta foto. Esta es también de microscopio electrónico de barrido. Miren, estamos viendo la superficie. Obviamente está ya photoshopeada. Vean, estas proyecciones que hace la membrana del macrófago es a lo que le vamos a llamar un pseudópodo. Se empieza a estirar, ¿sí? Luego, miren, agarra las bacterias, ¿sí? Se une con las bacterias y las va a invaginar. Vamos a ver este proceso aquí. Miren, vamos a suponer que estamos viendo esta bacteria de aquí, ¿ok? Fíjese bien. Vámonos aquí. Llega la bacteria, llega el macrófago donde está la bacteria. Acuérdense que los productos de la bacteria son los que hacen quimiotaxis al fagocito. Y en la membrana del fagocito tenemos receptores TLR, ¿ok? Que es el verde, que se va a unir a un receptor PAM, que está en la superficie de la bacteria. Aquí, pues, nos pusieron de ejemplo el peptidoglucan. Entonces, este TLR se une con este PAM, y al momento en que sucede eso, la membrana del macrófago se empieza a invaginar, se empieza a meter hacia adentro del citosol, se fusionan estas partes de aquí de la membrana, se genera el fagosoma y el lisosoma, que está cargado por enzimas hidrolíticas, se va a fusionar esta membrana con esta membrana del fagosoma, se va a generar el fagolisosoma y aquí estas enzimas son brutales, empiezan a hacer su acción como proteasas, lipasas, y degradan a la bacteria. Todo lo que se degradó, ya lo que queda, los pedacitos que quedan, ese cuerpo residual, entonces se saca de la bacteria, se descarga a través de exocitosis. Bueno, y ya por último lo que quiero es que veamos un video, ¿ok? Que me encantó. Déjenme ver si podemos ver así en pantalla grande. Déjenme, cierro aquí. Fíjense bien, muchachos, ¿eh? Este que les estoy señalando es el macrófago. En verde, fluorescente, están las bacterias. Entonces vamos a ver cómo el macrófago fagocita la bacteria. Fíjense bien. Miren, ¿ven cómo se forman los pseudópodos? Pareciera, o sea, como si fuera, miren, como si tuviera piecitos. Se empieza la membrana a prolongar, ¿ok? No dejen de ver lo verde, ¿ok? Ahí va el macrófago que está. ¿Qué está pasando en ese momento? En este momento está sintiendo que quimiotaxis. Hay algo que la trae hasta el punto verde, ¿verdad? Y luego, déjenme le regreso desde acá. Ok, ahí va el macrofagito, quimiotaxis. Es cuestión de milisegundos, ¿verdad? Con su receptor TLR pega con el PAM y la fagocita. Invagina a la bacteria y genera el fagosoma. Síganlo verde. ¿Ok? Aquí ya tenemos un fagosoma. Miren, vamos para acá. Vamos a regresarnos. Espérenme. Ok. Aquí se acaba de invaginar la membrana y está a punto de generar el fagosoma. Fagosoma. Aquí ya tenemos un fagosoma que se va a fusionar con el lisosoma. Ahí ya se fusionó con el lisosoma y va a dejar de verse verde porque se degradó.
Se degradó toditita. Okay, ahí va, ahí se comió la otra. ¡Qué padre! Me encantó. Bueno, ok, entonces, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Continuamos seguimos con esta parte de la segunda línea de defensa y que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego.